Dios le bendiga, hermano. Buenas tardes. Pues estamos ya listos para escuchar la palabra del Señor. Sabemos que hoy el Señor tiene cosas grandes y buenas para nosotros. Así es de que, pues esta tarde vamos a entrar de lleno con la palabra del Señor, porque a través de cada una de las siervas que han estado predicando, el Señor ha estado hablando a nuestros corazones. Pero no solo eso, sino que Dios no tiene límite y Dios no se detiene. Dios siempre quiere hacer cosas grandes en nuestra vida. Así es de que, pues esta tarde vamos a darle la gloria al Señor y vamos a comenzar, pues, de lleno en la palabra del Señor. Amén. Bueno, vamos a tomar nuestra referencia de lectura en Primera de Reyes 19. Y vamos a hablar de este tema hermoso que es levántate. Porque el Señor quiere enseñarnos algo a nuestra vida esta tarde. Amén. Entonces dice la palabra del Señor: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añada, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Bueno, vamos a ver, vamos a comenzar a ver lo que la palabra del Señor nos tiene, pero antes vamos a darle gracias al Señor. Amén, porque el Señor tiene cosas hermosas para nuestra vida. Así es que te damos gracias, Señor, en esta tarde por la oportunidad que nos das, la responsabilidad, Señor, que nos das de compartir tu palabra, Señor. Padre, queremos ser siervos fieles, Señor. Queremos ser hombres y mujeres, Señor, que reciban tu palabra, Señor, con gozo, que la atesoremos, que la guardemos no solamente en nuestro corazón, sino que también la usemos en nuestro día a día, Señor. Hoy, Señor, ponemos en tus manos esta palabra, Señor. Hoy, Espíritu Santo, toma el control, Señor. Usa mi boca, Señor, que sea tu palabra pura, Señor, saliendo, Señor, de mis labios, Padre bendito. Hoy ponemos en tus manos esta palabra porque sé, Señor, que esta palabra no ha venido de mi corazón, ha venido de ti, Señor. Y te pido, mi Dios, que haga, Señor, para lo cual la has enviado, Señor. Y que, Padre bendito, cada uno de nosotros que la escuchamos, que la sabemos, mi Dios, te pedimos, Señor, que seamos tierra fértil para escuchar esta palabra y hagamos que ella misma dé fruto, Señor, al 100%, mi Dios. Gracias, Padre, por cada persona aquí conectada, Señor, porque aunque estamos cada quien en nuestro hogar, tú estás uniendo en un mismo espíritu, Señor, a través de tu presencia, Señor. Gracias, Padre. Bendice esta palabra, Señor, y abrimos nuestros oídos, Señor, para escucharla y para tomarla para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Gloria a ti, Señor. Gloria a Dios, hermano. Bueno, pues vamos a comenzar, ahora sí, en forma. Estamos hablando de Elías. Y fíjese que a mí Elías es un hombre que me impacta mucho, me impacta porque fue un hombre tan leal, fue un hombre que tuvo un ministerio tan poderoso. Elías era un hombre que tenía un compromiso extraordinario, era un hombre tan leal, era un hombre que tenía un compromiso impresionante con Dios. Y este hombre era un profeta, y los profetas decían lo que Dios quería decir, hablaban lo que Dios quería decir. Esa era la verdadera labor de un profeta. Sin embargo, en este tiempo de Elías, había profetas que solo decían lo que Jezabel y Acab, que eran los reyes en ese momento, había profetas falsos que decían solo lo que ellos querían oír. Pero Elías era un profeta del Señor, era un profeta que Dios había puesto. Y su labor de Elías fue confrontar, porque Jezabel y Acab querían ellos que su trono, que su reino permaneciera. Y que ese reino que ellos tenían, todos los vieran como dioses a ellos. Y entonces Jezabel, que era una mujer manipuladora, que era una mujer que tenía un espíritu controlador, que tenía un espíritu que
mandaba y ordenaba y quería que todos hicieran lo que ella decía, ella tenía de su lado a los profetas de Baal, porque recordemos que ella introdujo mucha idolatría en el pueblo de Israel. Entonces, ella les pagaba a sus profetas para que ellos hablaran lo que le convenía a Jezabel y a Acab. Sin embargo, Elías era un profeta de Dios y Elías fue enviado a confrontar las acciones que tenía Acab y Jezabel. Porque Jezabel tenía un espíritu manipulador. Sin embargo, sí, Jezabel tenía el espíritu manipulador, pero Acab obedecía y no era correcto. Entonces, vamos a ver cómo el trabajo de Elías era confrontar las acciones de Acab y Jezabel, que estaban levantando a un pueblo en maldad, estaban trayendo idolatría, habían hecho que todas las cosas, que la gente se apartara de Dios y confiara o creyera en Baal. Estaban metiendo idolatría al pueblo que conocía a Dios, al pueblo que había visto la mano de Dios sacarlos de Egipto, al pueblo que había sido enseñado en confiar, en amar la palabra de Dios y amar a su Dios. Entonces, esta mujer había metido muchas cosas, había maldad, había muchas cosas por detrás que a ella le convenían. Sin embargo, Elías había sido escogido para venir y derribar, confrontar esas actitudes, confrontar esas cosas, sacarlas y llevar al pueblo a volver a su Dios. Amén. Entonces, vamos a ver que por la mano de Elías Dios hizo muchos milagros sorprendentes. Elías resucitó a un muerto. Elías hizo que dejara de llover 3 años y medio. A su palabra dejó de llover. Y cuando él dijo, volvió a llover. Dios estaba con Elías, estaba respaldando la vida de Elías, estaba respaldando el ministerio de Elías porque Dios había escogido a Elías. Entonces, como Dios lo había escogido, Dios lo estaba respaldando y Dios iba con él. Cuando Elías decía algo, Dios lo respaldaba porque Dios lo guiaba, porque Dios iba con él, porque él no estaba solo. Dios estaba con él, por eso el Señor lo respaldaba. Entonces vamos a ver cómo Dios hizo grandes cosas por mano de Elías. Entonces, resultó que Elías derribó a los profetas de Baal, 400 profetas de Baal. Les mostró que Dios estaba con él, hizo descender fuego del cielo y consumió el altar, consumió el agua, consumió todas las cosas que habían hecho. Demostró ahí Elías que el Dios de dioses es nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. Entonces, Elías ahí mató a 400 profetas de Baal. Y este fue el comienzo de esta situación que estamos viendo en este capítulo. Dios había hecho cosa grande. Dios había mostrado delante de los profetas de Baal, delante de la gente, delante del pueblo, que Dios es Dios. Baal jamás les contestó. Baal jamás dio ningún indicio de que estuviera ahí. Sin embargo, Dios, en el momento que Elías clamó, Dios dejó caer fuego desde el cielo y quemó todo el altar. Entonces, podemos ver cómo Elías está ahora, después de esta gran victoria que Dios le dio, después de haber derrotado a los profetas de Baal, Elías, viene esta Jezabel y le da una amenaza. Estamos leyendo en Primera de Reyes 19. Entonces dice que Acab le dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. Aparte de que hizo descender fuego, mató a todos los profetas de Baal. Dice, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, de los profetas. Estaba furiosa. Jezabel estaba furiosa por lo que Elías había hecho, por lo que Dios había hecho. Estaba furiosa porque ahora toda su inversión en sus profetas, que decían siempre lo que a ella le convenía, lo que al rey le convenía, y hacían que el pueblo se volcara hacia ellos, ahora se había derribado todo eso y estaba furiosa.
Cuando Acab le dice, ella se pone furiosa y le lanza una amenaza a Elías y le dice, voy a acabar contigo así como tú acabaste con mis profetas. Y ¿sabes qué? Así muchas veces nosotros nos encontramos en esta situación. Cuando nosotros tenemos una gran victoria de parte de nuestro Dios, hemos visto su mano de poder obrando a nuestro favor, obrando con nosotros, obrando para salvación de las almas, haciendo cosas grandes. ¿Qué sucede? ¿Sucede qué? Viene el enemigo y nos lanza una amenaza. Viene el enemigo y nos dice, pues esto no se va a quedar así, ahora yo te voy a atacar, ahora yo esto, ahora yo aquello, y nos lanza una amenaza porque el enemigo nunca se queda con los brazos cruzados. Entonces vamos a ver cómo siempre después de una gran victoria va a venir una amenaza del enemigo, porque el enemigo quiere derribar nuestras almas, pero él nos amenaza, pero él sabe que el que está con nosotros es más poderoso. Así es de que, ¿qué sucede con Elías? Elías escucha esa amenaza y dice en el versículo 3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Entonces, ¿qué sucede con Elías? Empieza a tener temor. Elías se llena de temor y dice, no, me van a matar, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer de mí? Dios mío, no puedo permitir eso. Y entonces se va, huye, porque él cree la amenaza que Satanás a través de Jezabel le envió. ¿Cuántas veces nosotros hemos sucumbido ante las amenazas del enemigo? ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, sí, el enemigo me va a acabar, el enemigo me va a matar, el enemigo... Fíjese, una vez, yo quiero platicarle una anécdota. Una vez habíamos pasado por una situación difícil en la familia y habíamos pasado por un secuestro en nuestras primas. Y cuando pasó eso, yo oraba mucho por ellas, yo sentía mucha carga por ellas y yo oraba, pero cuando yo salía a la calle, yo salía temerosa y yo volteaba a todos lados. Pensaba que alguien me vigilaba, pensaba que alguien, así como a ellas las vigilaron y las robaron, así yo pensaba que alguien me vigilaba. Y yo salía y me asomaba a todos lados y como que quería encontrar una cara sospechosa. Y entonces en ese tiempo, 2 personas me dijeron que habían soñado que yo estaba muerta. Y cuando esas 2 personas me dijeron ese sueño, yo tuve mucho temor. Yo tuve mucho temor y dije, me van a matar. Entonces, pero fue un temor que un día, o sea, una persona me platicó ese sueño, pero cuando la segunda persona me platicó igual el sueño que yo iba a estar muerta, yo me atemoricé terrible. No sabe cómo entró un pánico en mí. Y entonces cuando yo estaba en mi casa, y cuando me platicaron eso, yo estaba en mi casa y no quise salir. En eso llama a mi esposo, que estaba en su trabajo, llama y me dice, ¿sabes qué? Necesito una recarga telefónica, ve a la tienda y me haces una recarga. No, fue lo peor que pudo haberme pedido. Yo no quería ni salir ni asomar la nariz a la calle. Yo tenía un temor, un pánico, que yo decía, no puedo salir, no quiero salir, no. Entonces salí con mucho miedo a la calle ese día a hacerle su recarga a mi esposo y regresé, pero nunca había sentido yo tanto pánico como esa vez. Entonces, cuando llegó mi esposo, yo le platiqué los 2 sueños que me habían dicho y que yo me sentía muy atemorizada porque yo pensaba que alguien me iba a matar. Entonces, él me dijo, ¿sabes qué? No puede suceder eso porque tú eres hija de Dios y tú no has cumplido tu propósito en Dios. Dios no quiere eso para ti en este momento. Y cuando él me dijo eso, mi alma descansó. Pude darle gracias a Dios y pude arrancar el miedo de mi corazón. Pero imagínese, en este momento Elías, cuando alguien le dice, ¿sabes que la reina Jezabel te está buscando y dice que en cuanto te vea, te va a matar? Porque tú mataste a sus profetas. Entonces, hay momentos en la vida del cristiano que nos llevan, después de una victoria, a las amenazas. Y las amenazas
del enemigo. Y a veces nosotros en nuestras emociones sucumbimos, cedemos a la amenaza y nos llenamos de temor, nos llenamos de miedo y empezamos a pensar que es verdad que el enemigo va a terminar con nuestra vida, porque esto fue lo que le pasó a Elías. La palabra de Dios dice que Elías era un hombre de Dios, pero Elías era un hombre sujeto a pasiones, a emociones, como todos nosotros, un ser humano al fin. Entonces, Elías en este momento se sentía tan angustiado, amenazado de muerte, y entonces él corre y dice que se va y llega a Berseba. Y Berseba es, en la Biblia, Berseba se menciona como una frontera o como un límite. A veces nosotros pensamos que ya hemos llegado al límite, que ya no podemos soportar más. A veces nosotros pensamos que hasta ahí podemos, que ya no hay salida, que ya no se puede seguir. Sin embargo, dice aquí la palabra de Dios: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, o sea, iba acompañado, pero ahí en Berseba dejó a su criado. Cuando él dijo, hasta aquí es el límite. El verso 4 dice, y él se fue solo por el desierto, un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Podemos ver aquí, el enebro era un arbusto grande. Esos arbustos se daban mucho en el desierto, y este arbusto era grande y daba una excelente sombra, daba una buena sombra, y también este arbusto daba un hermoso olor. Entonces la gente que andaba por el desierto buscaba ese arbusto para descansar. Entonces vemos en esta situación acongojante, angustiante de Elías, llega y se encuentra en el enebro y descansa. Ajá. Dice que se sentó debajo del enebro. Pero fíjate, hermano, aquí vamos a ver algo muy importante. En el desierto no hay nada, sin embargo, hay enebros. En el desierto está seco, árido. Sin embargo, hay un arbusto donde puede ofrecer sombra. Y todas las cosas buenas que nosotros podemos tener en un desierto son puestas por Dios. Entonces podemos ver aquí a Elías disfrutando de la sombra y el aroma del enebro. Sin embargo, él no se daba cuenta de esto que el Señor le permitía. Él estaba triste, él estaba angustiado, él estaba acongojado porque lo querían matar. ¿Y cuántas veces nosotros, estando en un desierto, en una dificultad, viene algo bueno a nuestra vida, pero nosotros no lo distinguimos, nosotros no abrimos nuestro corazón, nosotros dejamos a un lado lo bueno y solo le damos gloria a lo malo? Solo ensalzamos, exaltamos y le damos énfasis y hablamos de lo malo y hablamos de lo malo y de lo malo y de lo malo, pero olvidamos lo bueno. Así estaba Elías. Estaba bajo la sombra de un enebro, después que había caminado mucho, un día completo. Estaba bajo la sombra de un enebro, pero él no lo veía como una bendición. Él estaba triste y acongojado. Entonces, ¿cuántas veces nosotros estamos así? No alcanzamos a ver las bendiciones que Dios nos da aún en el desierto. No alcanzamos a ver la gloria de Dios aún en el desierto. No alcanzamos a abrir nuestros ojos y ver que Dios está con nosotros aún en el desierto. Entonces dice, deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Había llegado a un momento Elías que estaba deprimido. Había depresión en su corazón. Él estaba triste. ¿Ven? Él estaba triste y él no sabía qué hacer. Ya no tenía él salida. Él como ser humano ya no alcanzaba salida. Y él, a pesar de estar bajo la hermosa sombra y el aroma de un enebro, él decía, Señor, basta ya. Mejor mátame. Ya no quiero vivir. Estaba pensando en él.
¿Y dónde quedó el Elías que hizo descender fuego del cielo? ¿Dónde quedó el Elías que levantó y hizo que un muerto viviera? ¿Dónde quedó el Elías que hizo que lloviera, que lloviera después de 3 años y medio? ¿Dónde está Elías? El que hacía milagros grandes, maravillosos. ¿Dónde estaba ese Elías? Estaba reducido a una depresión y diciendo, Señor, quítame la vida, Señor, ya mátame, ya no hay sentido, ya no hay nada que hacer. ¿Cuántas veces estamos así nosotros? ¿Qué sucede? Viene el enemigo y nos amenaza y nos ataca y nosotros ya no encontramos salida y decimos, Señor, ya no quiero seguir. Ya no quiero seguir. Sin embargo, Dios siempre está con nosotros. En este momento que Elías estaba al borde de la depresión, estaba en la depresión y él se sentía al borde de la muerte. En este momento, ahí estaba Dios con él, ahí. Pero él no lo veía. Él nada más le decía, Señor, ya quítame la vida, dice. Y echándose debajo, dice el verso 5, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. El Señor le había provisto el alimento. Ahí en el desierto donde no había nada, había una torta calientita, una vasija de agua para saciar su sed en el desierto. Eso es lo que Dios nos provee. Dios nos provee el alimento. Y dice que él, yo creo que él en su tristeza, en su depresión se quedó dormido, ¿no? Y entonces vino el ángel y le dijo, pues levántate y come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió. Fíjese. El ángel le vuelve a hablar y le dice, levántate, Elías, levántate. Elías estaba en un momento tan angustiante, tan acongojante, estaba deprimido, deseaba morirse. Y le dijo al Señor, mátame, quítame la vida. Pero el Señor le envía a su ángel y le dice, toma nuevas fuerzas, come, levántate y come. ¿Por qué levántate? Porque Elías estaba dormido, estaba acostado. Esa es la condición que nosotros como seres humanos tomamos cuando nos deprimimos, nos desalentamos. Estamos dormidos, estamos deprimidos, no tenemos ganas de hacer nada. Pensamos que ya no se puede. Ya no tenemos ganas de hacer la obra del Señor. Olvidamos las victorias que Dios nos ha dado. Y entonces el ángel viene y le dice, levántate y come, aquí está el alimento, levántate, Elías. Y entonces Elías dice que se levantó y comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Entonces vamos a ver. Elías estaba deprimido y viene el ángel y le dice, levántate, levántate de ese lugar donde estás. Levántate de estar dormido, de estar acostado, de no hacer nada. Levántate de olvidar lo que Dios ha hecho contigo. Levántate. El ángel lo confortó para seguir. ¿Por qué? Porque el trabajo de Elías aún no se había terminado. El trabajo de Elías todavía tenía muchas cosas que dar. Pero Elías pensaba que el camino se había terminado y no era así. El trabajo de Elías todavía tenía mucho que dar. Entonces lo levanta y come y dice que después de esta comida, Elías caminó 40 días y 40 noches sin alimento, en ayuno.
40 días y 40 noches en ayuno, como nuestro Señor Jesús, como Moisés. Entonces llega a Horeb. Mire, quiero que entienda usted esta situación. Él tuvo que tener muchas fuerzas para él poder avanzar hasta Horeb, porque de ahí donde él estaba en el desierto hacia Horeb eran 320 kilómetros. Entonces por eso él tuvo que caminar tanto. 320 kilómetros. Así que Elías caminó todo este tiempo, 40 días y 40 noches en ayuno, pero después de haber comido y que el ángel lo alentó, Dios de verdad le dio nuevas fuerzas. Porque entonces después de ahí él aguantó 40 días y 40 noches sin comer en ayuno. ¿Y sabe quién es el único que lo pudo sustentar, sostener de pie? Dios. Es necesario, hermanos, que nosotros conozcamos los caminos del Señor. Conozcamos a nuestro Dios. Mire, Elías, ¿usted cree que Elías conocía a Dios? Claro que lo conocía. ¿Por qué tuvo la seguridad de decir, Señor, muestra a estos profetas de Baal que tú eres mi Dios y que estás conmigo? ¿Por qué? Sabía quién era Dios, sabía que Dios estaba con él, y aún nosotros a veces sabemos que Dios está con nosotros, pero como Elías nos deprimen las cosas malas. Viene la amenaza del enemigo y entonces nos dejamos vencer. Claro que Elías sabía que Dios es un Dios grande, que Dios estaba con él. Claro que Elías lo sabía. Sin embargo, aún sus emociones le ganaron, como a todos nosotros como humanos. Entonces podemos ver que él llega al monte de Dios. Después de un ayuno de 40 días y 40 noches. Llega al monte de Dios, a Horeb. Recordemos que en Horeb fue donde Dios se encontró con Moisés 40 días y 40 noches y donde Dios estableció el pacto con su pueblo Israel. Por eso se dice que es el monte de Dios, porque ahí es donde Dios se hacía presente en la vida del ser humano. Entonces, después de esta situación viene Elías y viene al monte Horeb, al monte de Dios. Sube al monte de Dios. Hermano, nosotros como iglesia, cuando nos hallamos en diversas cosas, en dificultades, en tribulaciones, subimos al monte de Dios. Subimos a buscar la palabra del Señor, subimos a buscar encontrarnos con nuestro Dios. ¿O qué sucede? Nos olvidamos de Él y nos enfocamos en nuestra depresión y nuestra debilidad. Sube al monte de Dios, hermano, como lo hizo Elías. Sube al monte de Dios porque cuando tú lo veas ahí a Él, a Dios, Él es el único que te va a dotar de nuevas fuerzas. Él es el único que te va a sostener. Entonces, podemos ver cómo Él sube al monte de Dios. Y seguimos leyendo la palabra de Dios. Dice, el verso 9, y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió inmediatamente, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado sus altares y han matado a espada a sus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera. Fíjese cómo dice que se metió a la cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová. Jehová estaba hablando con él. Entonces, en ese momento que él le da la queja a Dios, Dios le dice, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento.
Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Y se puso a la puerta de la cueva, y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? Fíjese cómo Elías estaba acostumbrado a ver el poder grande de Dios. Elías estaba acostumbrado a ver cosas grandes y poderosas de parte de Dios. Elías vio descender con sus propios ojos, vio descender fuego del cielo. Elías vio el poder de Dios. Elías estaba acostumbrado a que Dios mostrara su poder de una forma maravillosa. Y a lo mejor él esperaba eso, que hubiera algo grande, que hubiera algo de parte de Dios así estruendoso, grande. Pero dice que pasó un viento recio, que pasó un terremoto, que vino fuego. Pero después de todas esas cosas, Dios no estaba en ninguna de esas cosas, por más grandes que se vieran. Dice que vino un silbo apacible y ahí estaba Dios. A veces nosotros esperamos recibir un milagro de Dios y esperamos recibirlo así que se vea poderoso, sobrenatural, que algo pasa, que tiembla la tierra, que se abre el piso, que se abren los cielos. Y esperamos que Dios obre de esa manera. Sin embargo, tú vas a encontrar más a Dios cuando estés con un corazón tranquilo. Cuando estés en la paz tal vez de tu habitación, cuando puedas hablar con Él, cuando tu corazón escuche ese silbo apacible. Porque Dios se había mostrado ya de muchas maneras en poder, en grandeza, en la vida de Elías. Elías lo había visto, sin embargo, ahora viene un silbo apacible y ahí está Dios, ahí susurrando. Ahí está Dios, ahí diciendo: hijo mío, aquí estoy. Ya no habían cosas sobrenaturales, aunque estaban allí. Aunque estaba el terremoto, el viento, el fuego, Dios no estaba ahí. Dios estaba en el silbo apacible. Tenemos que aprender a conocer la voz del Espíritu de Dios. Tenemos que aprender a conocer dónde se mueve Dios, porque no siempre es donde nosotros vemos. Porque no siempre es donde nosotros pensamos. Tenemos que aprender a ser perceptibles a dónde se mueve el Señor. Porque ahí donde está el Señor, ahí es donde nosotros queremos estar. Entonces, él ve al Señor, él tiene el encuentro con el Señor. Y entonces el Señor le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Y entonces le vuelve a preguntar: ¿qué haces ahí, Elías? Y Elías vuelve otra vez con su queja y dice: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Empieza a decir Elías: ¿sabes qué, Señor? Yo tengo un vivo celo. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Y eso era real. Elías era un hombre como ninguno. Elías era un hombre poderoso. Elías era un hombre que hacía su trabajo. Recordemos que Dios lo envió, o Dios lo llamó a confrontar. No es fácil. No es fácil confrontar a las autoridades, porque Elías hablaba palabra de Dios y confrontaba a sus autoridades, al rey y a la reina. Entonces, Elías fue enviado a eso. Y es verdad, él tenía un vivo celo, es real. El vivo celo estaba en su corazón, porque él deseaba cumplir la obra del Señor, porque él deseaba encaminar al pueblo de Dios a que volvieran al Señor, que dejaran la idolatría, que dejaran los malos caminos y volvieran al Señor.
ese era el deseo de Elías y ese era su trabajo de Elías y Elías estaba dispuesto a hacer su trabajo. Pero después dice, y me buscan para quitarme la vida. Entonces, fíjese en lo que cayó Elías. Tenía compasión por sí mismo, autocompasión. Cuando nosotros estamos trabajando para el Señor y luego viene una situación mala a nuestra vida y empezamos a decir, pobre de mí, estoy sufriendo mucho. Ay, Dios mío, ya no puedo con esto, Señor, quítame la vida. No, Señor, es que a nadie han tratado tan mal como a mí, Señor, yo ya no quiero seguir. Empezamos así. Y la autocompasión hace que tu trabajo se venga abajo. Tú tienes que sufrir por el Señor. Hay ocasiones que tenemos que sufrir por el Señor porque Él dio toda su vida por nosotros. Y hay ocasiones que tenemos que sufrir por el Señor. Pero si nosotros empezamos a tener autocompasión como Elías, Señor, ya nada más yo quedo, Señor, y me van a quitar la vida. No. Empecemos a pensar diferente. Fíjese. Dice la palabra del Señor. En el verso 15. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Pero le dijo algo tan hermoso en el verso 18, y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Esto es algo tan importante, iglesia. ¿Sabes qué? Porque el tema es levántate. Y yo te pregunto, cuando viene una dificultad a tu vida, cuando viene una situación a tu vida y tú te quieres desanimar, ¿qué haces? ¿Te vuelves al mundo? ¿Vuelves a tomarte una cervecita? ¿Vuelves a fumarte un cigarrito? ¿Haces algo que a Dios no le agrada? ¿Porque estás deprimido? ¿Porque piensas que la obra del Señor ya no va a seguir adelante? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede contigo, iglesia, cuando las cosas no van bien? ¿Qué sucede contigo? Ya no quieres ir a la iglesia, ya no quieres orar, ya no quieres alabar al Señor. Estás sumergido en la situación, estás sumergido en pensar que ya no hay salida. Pero ¿sabes qué? Todavía hay un propósito para ti. Dios todavía tenía propósitos para Elías, así para tu vida. El trabajo no se ha terminado. Todavía hay propósitos grandes. Todavía tienes mucho por hacer. Todavía tienes mucho que pelear. Todavía tienes victorias que ganar. Así es que, iglesia, yo te digo, levántate en el nombre de Jesús. No permitas que si el enemigo te amenaza, que si el enemigo quiere terminar con tu vida, son amenazas, pero el Señor no permitirá que la vida tuya sea tocada porque eres hijo de Dios. Son amenazas, pero el Señor te guardará de todo mal. Entonces, Elías estaba sumergido en esa situación porque él ignoraba que había más de uno. Él no era el único. Él no era el único que estaba de pie. Dice la palabra de Dios que el Señor le dijo, yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. Iglesia, cuando viene la prueba, cuando viene la lucha, no te dobles, no te inclines, no vuelvas atrás, no retrocedas. Levántate en el nombre de Jesús. No digas, ahora voy otra vez al mundo porque aquí yo no encuentro salida. No digas eso, porque el Señor está buscando a aquellos que no han doblado su rodilla ante Baal. El Señor está buscando a aquellos que permanecen de pie a pesar de las amenazas, a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas. El Señor está buscando a aquellos que permanecen de pie y no doblan su rodilla ante dioses ajenos. 7,000
escucha, no era uno solo, no era Elías solo, era 7,000 iba a levantar el Señor de aquellos consagrados, de aquellos santificados, de aquellos que iban a estar de pie, de aquellos que eran el ejército del Señor, de aquellos que iban a estar dispuestos a pelear, a luchar, a mantenerse, porque sabemos que Dios está ahí y que Dios todavía nos va a dar más cosas que podamos trabajar. Así es de que, iglesia, toma en cuenta esto. Mira, quiero decirte algo muy importante. Si Elías no hubiera estado en ese momento, en esa situación, Jezabel hubiera hecho del pueblo de Israel como hubiera querido. Jezabel dejó de hacer y se detuvo de hacer muchas cosas que ella hubiera querido porque Elías estaba ahí. Yo te quiero decir, tu papel, iglesia, entiende tu papel. Tú estás ahí, en tu casa, en tu trabajo, en el área donde te desenvuelves. Y tú estás ahí con un propósito. Tú no estás ahí de adorno, ni estás ahí para que todos digan, ay, qué bonito hermanito, cristianito, aleluyita. No, tú estás ahí para que Dios se glorifique en tu vida. Tú estás ahí para hablar de Dios, tú estás ahí para dar esperanza, tú estás ahí para dar vida. Entonces Elías estaba ahí y Elías, por causa de Elías, Jezabel dejó de hacer muchas cosas malas. Entonces tú, ¿qué papel estás jugando en tu iglesia, en tu hogar, en tu trabajo? Porque por causa de ti muchos deberían creer. Porque por causa de ti muchos deberían confiar en Dios. Por causa de ti el enemigo debería detener su obra en contra de la iglesia, en contra de tu familia, en contra de los que tú amas. Pero ¿qué sucede? A veces nosotros no queremos hacer nuestra labor. Entonces, este es un mensaje para todos nosotros, iglesia, levántate. Sé como Elías, que por tu causa crean, que por tu causa se levanten, que por tu causa el enemigo retroceda. Porque eso es lo que Dios quiere. El Señor quiere levantarte. El Señor quiere levantarte. El Señor no quiere que te quedes tirado, que te quedes acostado, que estés deprimido, que digas, ya esta vida ya no sirve. Entonces, el Señor quiere usarte, iglesia. Levántate. Esto que estamos viviendo, este virus, es una amenaza. Sí, es una amenaza. Es una amenaza y ninguna enfermedad viene de Dios. Es una amenaza para cada persona, de la que conocemos y de las que no conocemos, de las que amamos y de las que no amamos. Es una amenaza. Pero ¿qué vas a hacer ante esa amenaza? ¿Vas a huir? ¿Te vas a esconder? ¿Vas a temer? ¿Vas a querer quitarte la vida? No. Es una amenaza que el enemigo está enviando, pero también el Señor está permitiendo, porque en esta situación se va a reflejar quién de verdad ama al Señor. ¿Quién de verdad está listo para la batalla? ¿Quién de verdad permanece firme y fiel? Elías era un hombre fiel, leal. Aquí se ve. Y no estoy juzgando a nadie, solamente estoy diciendo, iglesia, levántate. Iglesia, ante estas situaciones, tú eres la luz del mundo. Ante estas situaciones, tú eres el que debe resplandecer, el que debe traer paz, el que debe traer esperanza, el que debe de usar esta situación para hablar a alguien más de Cristo. Tú eres el que debe resplandecer en esta oscuridad. Entonces, seamos aquellos que hacen lo que a Dios le agrada. Levántate, iglesia. Tal vez muchos, fíjese, nos damos cuenta ahora que los servicios son, o que las transmisiones son por este medio. Para mí es triste saber que hay hermanos de la iglesia que ni siquiera se conectan a la hora del servicio. ¿Por qué?
porque tienen otras ocupaciones, porque tienen otras prioridades. Hay hermanos que casi ven la transmisión una vez al mes, porque tienen otras prioridades. Para algunos, esta situación les cayó como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque ahora sí pueden gozar de su vida, pueden estar descansando en su casa, ver películas, no que sea malo, sino que el tiempo del Señor debe ser el tiempo del Señor. Entonces, ¿qué sucede? Desgraciadamente, y con tristeza lo digo, hay muchos hermanos que han dejado de buscar del Señor. A raíz de esto y de que ahora las transmisiones son por esta vía, entonces ya ahora algunos hermanos de la iglesia prefieren oírla pues la otra semana o ahí el otro día la veo, pero no se conectan en el momento. ¿Por qué? Porque olvidaron su tiempo con el Señor, porque olvidaron el tiempo de estar presente. Y no para que me pongan like, para que me manden corazones, porque si no, no, sino porque cuando estamos unidos, yo le decía, no estamos juntos, pero el Espíritu nos puede unir. Sin embargo, no te conectas en el momento donde los demás hermanos estamos conectados. Entonces, es triste ver cómo hay personas de la iglesia que se han desentendido de las transmisiones, de la palabra. ¿Y qué sucede? Viene el desánimo, viene la depresión. ¿Qué sucede? Vienen este tipo de cosas. Entonces, yo te digo, iglesia, este es el tiempo. Aunque todo nos pinta difícil, aunque todo nos pinta duro, y aunque hay amenazas a nuestro alrededor, ¿sabes qué, iglesia? Levántate en el nombre de Jesús. Levántate con poder. Levántate porque tu trabajo todavía está ahí. Porque lo que tú haces, porque lo que tú trabajas para el Señor no se ha terminado. Porque todavía hay trabajo que hacer. Porque todavía hay almas que ganar. Porque todavía hay poder de Dios que demostrar. Porque todavía la gloria de Dios se tiene que manifestar. Levántate en el nombre de Jesús. Levántate sin temer a las amenazas, porque ¿sabes qué? El Señor nos va a decir como Elías, no eres el único, ¿sabes qué? Yo levantaré más, yo levantaré gente. Yo levantaré a aquellos que no doblen su rodilla ante Baal. Yo levantaré a aquellos siervos fieles. Yo levantaré a aquellos que me busquen de todo su corazón. Yo levantaré a los que han de permanecer, así vengan luchas y pruebas. Yo levantaré. Así es de que el Señor levanta, pero al que Él quiere. Dios levanta al que Dios quiere, pero tu corazón quiere ser levantado. ¿Quieres ser levantado? Levántate, iglesia. Levántate, siervo del Señor, que estás triste, que estás deprimido, que estás ante esta situación, que tienes temor. No tengas temor, Dios está contigo. Así es de que levántate, iglesia. Este es el mensaje del Señor. Este es el mensaje que Dios nos da hoy. Levántate. Así sean las cosas más difíciles, no pierdas la esperanza. Dios está con nosotros. Dios estuvo con Elías. Desde que Elías salió de donde le dieron la amenaza y se fue a Berseba, ahí estaba Dios con él. Después vino y disfrutó del enebro. Sin embargo, él no se daba cuenta de la bendición, pero ahí estaba Dios con él. Vino el Señor y le trajo comida calientita y agua para beber. Ahí estaba Dios mostrándose en su vida. Ahí estaba Dios, hermano. Ahí está Dios mostrándote en este tiempo que está contigo. No te has quedado sin comer, porque la palabra de Dios dice, no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. No te faltará nada. Fíjate, hermano, Dios está con nosotros aún. Yo declaro que en el nombre de Jesús, sus hijos no se van a enfermar, pero si se enferman van a salir victoriosos. Porque nosotros hemos creído en un Dios poderoso. Si Dios pudo hacer que descendiera fuego del cielo, ¿por qué no va a poder sanarme? Si Dios me dio a su hijo, que era lo más valioso que él tenía, y lo dio para salvarme, ¿cómo no nos dará con él juntamente todas las cosas?
Entonces, iglesia, levántate. Esta es una palabra de ánimo del Señor. Esta palabra primero el Señor me la dio, pero me ha levantado y me ha tocado de una manera tan hermosa a mi vida. Porque es necesario, iglesia, que nos levantemos para seguir haciendo la obra del Señor. Es necesario que nos levantemos para cumplir sus propósitos. Elías todavía tenía que dejar a Eliseo, todavía tenía que enseñar a Eliseo. ¿Tú a quién tienes que enseñar todavía? ¿A tus hijos? ¿A tus nietos? ¿A quién tienes que enseñarle la palabra del Señor? ¿A quién tienes que hacer que ame al Señor con todo su corazón? ¿A quién? Todavía te falta eso, todavía tienes camino por recorrer, todavía hay cosas que hacer, así es de que no digas hasta aquí. Levántate, iglesia, levántate en el nombre de Jesús. Así es de que, hermano, vamos a orar, vamos a ponernos en las manos del Señor, porque solo Él es el que puede sostener nuestra vida, solo Él es el que puede levantarnos. Así como Él estuvo con Elías, le mandó un ángel, le mandó comida, le puso el enebro, después le llamó en la cueva, le habló y le dijo, no te preocupes, yo estoy contigo y yo tengo más gente sirviéndome. Entonces, así que hoy el Señor habla en nuestras vidas. Iglesia, no te desanimes. Esto va a terminar, pero nuestra obra por el Señor sigue, permanece. Nuestra obra por el Señor va a continuar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra esta tarde, Señor. Te damos gracias, Señor, por lo que tú has hecho en nuestros corazones. Es verdad, Señor, a veces nos agobia, Señor, las situaciones, las cosas que vienen a nuestra vida, Señor. Nos agobian. Las amenazas, Señor, en las cuales vivimos nos agobian, Señor, y en nuestras emociones somos atacados y muchas veces estamos como Elías diciendo, Señor, llévame ya, Señor, mátame, quítame la vida, Señor. Sin embargo, mi Dios, sabemos que tú eres nuestra esperanza. Sabemos que tú eres nuestro refugio, Señor, y nos paramos, Señor, en esa verdad, mi Dios, porque tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, porque así lo has prometido, Señor. Así como tu siervo Elías, Señor, fue un hombre sujeto a pasiones y a dificultades, a emociones, nosotros también lo somos. Pero te pedimos, Señor, que tú nos levantes. Que tú, Señor, traigas nuevas fuerzas como lo hiciste con Elías. Nuevas fuerzas, Señor, para ir y buscarte, Señor. Nuevas fuerzas, Señor, para hacer tu voluntad, Señor. Nuevas fuerzas para dejarnos guiar por ti, Señor, por tu palabra, mi Dios. Espíritu Santo, que seamos hombres y mujeres dispuestos a seguirte. Que seamos hombres y mujeres, Señor, con la lealtad de Elías, con el compromiso que tenía Elías para ti, Señor. Que seamos hombres y mujeres, Señor, que den todo por ti, Señor. A pesar, Señor, de que el enemigo se interponga, Señor, en tu obra, en nuestras vidas, Señor, que tú, Señor, te glorifiques en nosotros siempre y que nosotros nunca seamos de aquellos que doblan su rodilla ante Baal, sino a pesar de las dificultades y las circunstancias malas, Señor, nosotros permanezcamos en pie delante de ti y para ti, Señor. Yo pongo en tus manos a cada uno de mis hermanos que se ha conectado a esta transmisión para que tú le fortalezcas, le des nuevas fuerzas, le des nueva vida, le des un nuevo motivo para trabajar por ti, Señor. Y le recuerdes sobre todas las cosas a cada uno de mis hermanos que tú estás con nosotros, que no nos dejas, que no nos desamparas ni nos desampararás, Señor. Muchas gracias, Señor, porque tú nos sustentas, porque tú nos consuelas. Muchas gracias, Señor, porque en ti, Señor, hay plenitud de gozo, porque tú levantas del polvo al pobre, porque tú, Señor, das nuevas fuerzas al que no tiene ningunas, porque tu palabra dice, Señor, que como las águilas nos levantaremos, Señor. Así lo creemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Dios le bendiga, mi hermano. Ha sido un gusto poder compartir la palabra del Señor con todos ustedes. Amén.